Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Domingo Navarro y hoy nos encontramos para continuar con la versión 2021 de nuestro Club de Lectura, actividad organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. En esta sesión, la lectura y conversación se centrará en el cuento El Matadero, del escritor argentino Esteban Echeverría, escrito entre 1838 y 1840. Se enmarca en las formas del cuadro de las costumbres y se considera el primer relato realista argentino. Eso sí, fue publicado 20 años después de la muerte del autor. Este conversatorio será guiado por la escritora y profesora de la Facultad de Letras, UC, María José Navia. Nos reunimos virtualmente a través de la plataforma Zoom y a través de Facebook Live de Bibliotecas UC, y quedarán en la memoria y para la historia juntos con todas las grabaciones de las sesiones anteriores. Se trata de una conversación informal donde todas y todos los interesados son bienvenidos. Lamentablemente, debido al formato virtual, queremos declarar que no es posible abrir los micrófonos para la participación de los que hoy nos acompañan. Por lo mismo, sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios los estarán recogiendo Andrea Olivares y Alfredo Godoy a través de la opción preguntas y respuestas a pie de pantalla, y las contestaremos más adelante. Dicho esto, haré una pequeña reseña de María José. María José es autora de la novela Sant y Kintsugi, también de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso, y han formado parte de antologías de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. Tiene una maestría en Humanidades y Pensamiento Social y un doctorado en Literatura y Estudios Culturales. En el año 2017, su cuento Blanco Familiar resultó finalista del Premio Cosecha Ñ, y el 2018 su libro Lugar fue finalista del Premio Municipal de Literatura. En el 2019 obtiene el Premio Mejores Obras Literarias. Su más reciente trabajo es la colección de cuentos Una música futura, vía Kindenberg Editorial. Le encanta escribir escuchando música desde la música clásica con piano, pasando por Nick Cave, Leonard Cohen, David Bowie, hasta grupos como Florence Chin y Taylor Swift. Es una invitada recurrente al programa del Fin del Mundo, que conduce Ana Josefa Silva junto a Marco Antonio de la Parra. Junto con Marco Antonio de la Parra. Como ellos han llamado villana invitada a lo Batman, es decir, en su rol de crítica literaria y entrevistadora. Es una activa personalidad en las redes sociales y actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es columnista de la revista de libros del diario El Mercurio y en el The Clinic. En el catálogo de bibliotecas UC están algunos de sus trabajos en formato digital para la comunidad UC. Pueden acceder a través del enlace que se colocará a través del chat en breve. Y ahora adentrémonos en este cuento acerca de la civilización versus la barbarie, la ficción versus la realidad, el alma de la historia. O en palabras de Ricardo Piglia, la literatura argentina repetiría con ciertas variaciones a lo largo de su historia el choque frontal entre el hombre de las letras y el mundo de los bárbaros. María José. Muchas gracias, Domingo. Era una presentación nueva, había novedad en Sí, esta sí, presentación. había... Sí. Muy bien, me sorprendiste. Bueno, muchas gracias. Y Perdón, sí, dime tú. dale. No, estamos listos, partamos con el matadero. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por estar conectados o por estar mirando esto después en el futuro a través de YouTube o no sé, en Facebook, donde queda luego colgado. Esta es la tercera sesión de nuestro Club de Lectura de Literatura Latinoamericana y vamos a conversar hoy día sobre El Matadero de Esteban Echeverría. Les pido disculpas releyendo el texto y me imagino que Domingo debe estar de acuerdo conmigo. Volví a
choquearme o a impresionarme por la violencia terrible de ese texto. Así que les pido disculpas ahí si habían mentes sensibles que no estaban esperando algo así, aunque ya con el título El Matadero me parece que ya nos está dando una pista importante. Así Claro que que sí. les voy a compartir, supongo que tengo la posibilidad de hacerlo, si no les pido a la gente de la biblioteca que me permita compartir pantalla para poder mostrar un PowerPoint. Los que han venido a estas sesiones y los que no, vuelvo a decir mi disclaimer de que no soy precisamente la reina de los PowerPoint. Ahí estamos, María José. Sí, Ahí ya se está mostrando. perfecto. Solo para mí es una forma de ordenarme en la presentación, porque me suelo entusiasmar y de repente me puedo desordenar, entonces para mí es una forma de mantenerme ordenada en la presentación y además ir compartiendo algunas imágenes que en el caso del matadero me parece que venían muy al caso. Entonces, me gusta mucho esa portada de la edición de Penguin, que tiene tanto el matadero como la cautiva de Esteban Echeverría, porque dice, no sé, ese cuchillo y esas vacas, creo que es una edición muy bonita. Y la idea de incluir el matadero en este club se debe a varias razones. Primero que nada, a mí y a Domingo, que fue quien lo mencionó, me acuerdo en alguna de nuestras reuniones, nos interesaba como volver a las raíces de la literatura latinoamericana, y dentro de ellas uno de los hitos fundamentales fue el cuento El Matadero, que por muchos es considerado no solo el primer cuento argentino, sino también el primer cuento latinoamericano para muchos, ¿no? Es una base de todo lo que vendría después, como dijo Domingo, citando a Piglia. Vemos la tensión entre distintas fuerzas y una repetición de una instauración, diría yo, o planteamiento de ciertos motivos que luego vamos a ver repetida en la literatura argentina del futuro de Esteban Echeverría, ¿no? Entonces, por una parte, era pensar la literatura latinoamericana volviendo a estos inicios, y también por otra parte, y esto es ya mío y no le voy a echar la culpa a Domingo, que a mí me parece que dentro de la tradición hispanoamericana el cuento es un género muy, muy importante, y muchas veces en literatura en general o incluso como en la vida normal y corrientes le solemos prestar más atención a las novelas, ¿no? Entonces solemos regalar, sí, en cosas cotidianas, solemos regalar novelas, solemos preferir llevarnos de repente una novela para leer en las vacaciones más que un libro de cuentos o un libro de poemas. Y cuando el género del cuento es, para mí es tan valioso y tan maravilloso, y está en la base de todo lo que después va a ser la literatura latinoamericana. O en el caso de Chile, a veces nos concentramos en la poesía, ¿cierto? Entonces quería rescatar el cuento, y el cuento también porque en la tradición argentina el cuento también es muy importante. Pensemos que Borges nunca escribió una novela, ¿no? Y él sí se dedicó a los relatos, y en general los grandes escritores argentinos siempre caen o recaen en el relato de cuando en cuando, ¿no? No está esta idea de la gran novela o no necesariamente solo eso, sino que el cuento sigue siendo un género muy, muy rey. Entonces me Sí. gustaba el poder achicar la perspectiva, pasar de las novelas que hemos leído, que igual han sido novelas breves, a algo más manejable, más cortito, muy significativo dentro de la tradición argentina y la tradición latinoamericana, y a la vez esto nos permite, y se van a dar cuenta cuando empecemos con el análisis, nos permite también ir más en detalle, ir más con lupa a analizar distintos pedacitos de este cuento, a diferencia de lo que nos ha pasado en otras sesiones con novelas, en que hay tantas cosas para analizar que muchas veces no tenemos tiempo para como acercarnos con la lupa, hacer un zoom in o un close up a algunas oraciones, algunos párrafos importantes, que es lo que sí vamos a hacer hoy día. Y como les comentaba, se suele hablar del matadero como este primer cuento, también como este origen, este puntapié a la literatura latinoamericana. Nosotros estamos hablando ahora en el siglo XXI, pero tenemos que pensar que este cuento, como explicó Domingo, fue escrito
1839, 38, 40. Durante esos años fue trabajado por Esteban Echeverría y fue publicado póstumamente en 1870 por ahí, por un amigo que lo publicó, y bueno, y se convirtió en esta gran obra. Y hay que pensar que en esa época en la que Esteban Echeverría estaba escribiendo, no existía todavía una literatura nacional argentina, ¿no? Nosotros lo estamos leyendo desde ahora pensando en Borges, pensando en Bioy Casares, pensando en tantas figuras tenemos en la cabeza cuando pensamos en literatura argentina. Pero si nos trasladamos al 1800 y estamos ahí con Esteban Echeverría no tenía, estaba inventando la literatura argentina. O sea, estaba en un momento en que Argentina ya se había independizado, ¿cierto?, de España, y estaba tratando Argentina y las otras naciones latinoamericanas, por cierto, de construir su propia literatura nacional, porque se pensaba, con justa razón, que para que un país fuera un país no solo se necesitan, no sé, ciertas fronteras, cierta organización de gobierno, ciertas instituciones, sino que también se necesitaba una imaginación propia y se necesitaba también una representación literaria y una forma de plasmar el mundo. Entonces existía esta búsqueda de cómo voy a contar Argentina, ¿no? ¿Cómo voy a contar Argentina? Y una de las cosas que me gusta mucho en relación al Matadero es que se dice que es el nacimiento de la literatura argentina. Yo hoy día justo estaba viendo un video donde Josefina Ludmer, que es una eh, teórica crítica muy importante de Argentina, decía que, claro, cuando hablábamos del nacimiento de la literatura argentina con el Matadero, se suele pensar en como un origen, ¿no? Pero también hay que rescatar lo que es un nacimiento, ¿no? Y un nacimiento también es, perdón, no quiero, pero vamos a hablar de un texto bien terrible, ¿no? Pero también un nacimiento implica sangre, ¿no? Un nacimiento implica desgarro, un nacimiento implica violencia en ciertos niveles, ¿no? Como en ese desgarramiento, en ese dolor, en esa sangre, en esa suciedad también, ¿no? En esa mezcla. Entonces, se trata también de pensar en ese nacimiento, en un nacimiento que nos trae también todas estas imágenes que van a estar en el Matadero, ¿no? Entonces, algunas cosas que quería mencionar sobre Esteban Echeverría. Esta es como la única foto que existe de daguerrotipo de Esteban Echeverría. Se sacó una cuando ya era muy, ya cerca de su muerte. Eh, Primero que nada, Esteban Echeverría, como muchos intelectuales de la época, no solo en Argentina, sino que en Latinoamérica, viajaban a Francia, ¿no? Estaba como este viaje de iniciación de la juventud, ¿no? De ir a buscar ideas. Si bien Argentina y Veían las las otras luces. claro, si bien Argentina y otras naciones latinoamericanas se habían independizado de España y querían cortar completamente los lazos con la metrópolis, con España, sí estaba este encandilamiento por otros referentes extranjeros, como Inglaterra, como Francia, ¿no? Entonces, él pasó una temporada, cuando tenía como 20 años, pasó una temporada ya en Francia y se... impregnó del romanticismo francés, leyó mucho, leyó también a otros escritores europeos, no necesariamente franceses, como Goethe, como Lord Byron, y se impregnó de todo esto y luego regresó a Argentina, ¿no? Donde empezó también a formar un grupito de escritores con los que se juntaban, habían tertulias, y él fue uno de los primeros que empezó también a pensar en cuál era el rol del escritor en estas nuevas naciones, que no era simplemente, voy a escribir sobre cualquier cosa, sino que se sentía un peso, ¿no? Una cierta responsabilidad sobre lo que se estaba haciendo en estas nuevas naciones, y también la importancia de que los escritores fueran profesionales, de que los escritores pudieran dedicarse a eso y poder cuidar también la profesión de ser escritor, que uno lo lee ahora y es como que estuviera hablando de la precarización del siglo XXI, porque era así de visionario. Y lo importante, o sea, si los escritores tenían un rol tan importante, por supuesto que su trabajo tenía que ser cuidado y apreciado, no podía esa labor tan importante dejarse a alguien que estaba colapsado trabajando en otras cosas para sobrevivir y que tal vez tenía un segundo para escribir, ¿no? Entonces está esa preocupación por la labor del escritor. Y el destino de Esteban Echeverría convivió con el de otro ser
que es Juan Manuel de Rosas, que va a ser una figura clave en el texto El Matadero, si bien no está. Es muy interesante eso porque la figura de Rosas nunca se nombra, no con su nombre completo, no se habla del restaurador, Ah, se ¿cierto? puede adivinar un poco. Se puede adivinar que se está hablando de él, se menciona con nombre y apellido el nombre de su esposa, de hecho, que había fallecido y que por eso los argentinos tenían que estar de luto. Pero la figura de Juan Manuel de Rosas es importante porque por una parte representa esta nueva nación argentina empezando a levantarse, pero una que estaba ligada a la figura del caudillo, ¿no? Se piensa en Juan Manuel de Rosas como este caudillo, que una vez que llega al poder, que llega a Buenos Aires, se convierte en gobernador de Buenos Aires, dictador, instaura una suerte de policía secreta, o no ni tan secreta, que se llama la mazorca, y por eso también se menciona dentro del Matadero, mazorca que es más orca, ¿no? Como tiene que ver con esta muerte, con el asesinato de los unitarios, y entonces vemos en Argentina, y que era un poco lo que denuncia Esteban Echeverría escribiendo esto luego desde el exilio también, porque él se va a exiliar, se va a Montevideo, no aguanta mucho rato en Argentina, y él sentía que irse a Montevideo también era como una muerte, ¿no? Porque era como totalmente, era una suerte de fracaso, pero sentía que no le quedaba otra, se tiene que ir. Pero lo que va a denunciar Esteban Echeverría con El Matadero es un poco esto que mencionaba Domingo al comienzo de su presentación, la idea de la civilización versus la barbarie, ¿no? Por una parte, pensar que estas nuevas naciones americanas queriendo pararse, ¿cierto?, en sus dos piernecitas y poder ser tan maravillosos como los europeos, ¿no? O poder ser tan civilizados como los europeos, y que era lo que pretendían también los unitarios, teniendo como referente Francia, teniendo como referente Inglaterra, versus lo que pasa con Juan Manuel de Rosas, que instaura esta federación y donde ya lo que ve Echeverría y otros intelectuales de la época, que es como que la barbarie de los gauchos, de los caudillos, ¿no? De los estancieros, se tome la civilización, ¿no? La barbarie, otros métodos, otras formas de organizar el mundo que se tomen la ciudad, ¿no? Que se tomen la ciudad de Buenos Aires, que obviamente era un referente, es una ciudad muy europea, ¿no? Entonces de repente está este choque y estas dos cosas que conviven. Y para hablar de eso, Echeverría ocupa esta alegoría o esta figura del matadero, que va a ser tan importante. Él no llega y hace, no sé, un manifiesto, una denuncia, si bien hay pedacitos del texto donde sí parece perfectamente una suerte de denuncia pública de lo que está pasando y lo dice con todas sus letras, pero está esta figura de este micromundo del matadero que se relaciona con Juan Manuel de Rosas en muchos sentidos. O sea, Juan Manuel de Rosas es un estanciero, dentro de sus bases de apoyo tenía a todos los ganaderos, a los gauchos, entonces por supuesto la imagen de los animales, las vacas, la carne, tiene una relación importante con la figura de Juan Manuel de Rosas y la base de su poder. Pero obviamente la figura de estas vacas, del toro, de la carne, de la sangre, tienen un montón de diferentes lecturas. Y por eso, si bien es un texto tan breve, es un texto muy rico, porque nos está contando muchas cosas a la vez. Y parte de ese contar muchas cosas a la vez es también un cuento, yo lo anoté, hay un teórico que dice que este texto es como no solo un texto híbrido, sino un texto en busca de un género, ¿no? Mucha gente, muchos críticos discuten qué es esto. Es lo que dices tú, Domingo decía, es un cuadro de costumbres, hay quienes dicen que es un ensayo, muchos dicen, yo opino que es un cuento, hay momentos en que él habla, el propio narrador habla de un croquis, o como una suerte de crónica, entonces tenemos muchos géneros como pugnando dentro de este texto, como si todavía la literatura no estuviera preparada para encasillarse y tuviéramos todas estas posibilidades coexistiendo en un mismo texto,
que era algo que el mismo Echeverría en sus ensayos sobre la literatura también, también el privilegiaba. Le parecía que tener textos híbridos con distintos géneros lo que mostraba era una mayor libertad, ¿cierto? O sea, encasillarse de alguna manera también implica que uno ya se asentó, ¿no? Se empantanó, no hay más opciones. Tener todos estos textos a la vez da una ilusión de mayor libertad y movimiento, que era parte del mensaje de Echeverría, ¿no? Entonces se trata de un texto que habla de su propia forma, o sea que mientras va contando lo que nos está contando, también es como esta criatura de Frankenstein, como tiene distintas partes, hay partes que son unos diálogos que parecen un cuento cualquiera y otros que de repente es como nos está haciendo una crónica, es algo para un periódico, ¿no? Entonces esa hibridez también nos muestra la hibridez de las naciones americanas y este estar buscándose todavía, estar como en proceso de transformación de la forma. Yo aviso que muchas de las imágenes que aparecen en el PowerPoint vienen de esta versión que es la novela gráfica del Matadero, porque buscando fotos de mataderos encontré que todo era terrible y no quería mostrar ninguna foto de ningún matadero real, así que las fotos, porque era todo muy horroroso y yo creo que ya hay suficiente horror en el texto, entonces no, vienen de aquí por si acaso les aviso. Entonces, nada, son imágenes como ese. Igual son imágenes que resaltan la violencia y lo terrible del texto, pero quería... Mira, yo creo que vimos el mismo texto, María José, porque yo eso lo tengo anotado como el de Ricardo Piglia, el que hace La Argentina a pedazos, ¿Sí? claro, que va mezclando una cronología, ¿no? de todos los textos de violencia en Argentina y va entre medio colocando la obra gráfica de alguno de esos cuentos. Así que, Muy sí. bien. Entonces, nada, quería partir, o sea, hay tantas cosas que podemos analizar de este texto, pero quería partir por los símbolos, ¿no? Entonces, lo primero, pensando en este texto, es el matadero. El matadero es el título de este cuento, es lo protagónico, es el espacio, es una suerte de micromundo que replica la lógica de lo que está pasando en Argentina y qué es lo que él quiere denunciar. Entonces, muestra cómo estas personas que trabajan en el matadero, que están acostumbradas a matar animales, que se comportan de una manera muy bestial y que son los quienes apoyan a Rosas, luego se comportan de manera igual de bestial con los seres humanos, ¿no? Un poco ese es el movimiento que hace el cuento, ¿no? O sea, por una parte mostrarnos como cuadro de costumbres cómo funciona el tema de la carne, los mataderos, la cuaresma, lo relaciona aparte con la iglesia, y vamos a hablar de eso después, para luego mostrarnos cómo eso se va acercando a la realidad política de Argentina del momento y la división entre federales y unitarios, ¿no? Y cómo partimos de perseguir a este toro que se suelta a tomar al unitario y cortarle la barba y luego torturarlo y las cosas terribles que pasan. Entre medio también se le corta la cabeza a un niño sin querer, que es una escena muy grotesca, que aparte pasa como entre medio, Muy, ¿no? O sea, claro, pero pasa muy desapercibida. Así es como... mientras se va a arrancar el toro, le pasa a cortar el cuello y dice el narrador que queda el cuerpo del niño descabezado y se cae, y la gente lo rodea por un segundo, pero después se Lo distrae importante era porque el toro. lo importante es el toro, ¿no? Entonces lo salen persiguiendo. Entonces, lo terrible de esa escena también es que nos muestra lo acostumbrados que están a la muerte, ¿no? Ese estar tan acostumbrado a la muerte que ya ni siquiera se horrorizan, se alteran, sino que es parte de este ecosistema de la violencia, de la sangre, que está en todas partes, ¿no? Y que no hace distinciones entre las bestias o los animales y las personas. Y que va a ser algo que también, para ser justa, también ha sido leída como una suerte de esnovismo, porque se menciona mucho que el narrador de Esteban Echeverría también lo que hace es bestializar a estas clases populares, ¿no? Como mostrarlas como animalizadas, y eso también es una estrategia discursiva, ¿no? Para
quitarles valor como personajes, ¿no? Como hacer que el unitario sea visto como la figura de la civilización, de la luz, ¿no? De la inteligencia, versus estas masas que no piensan y matan todo lo que tienen por delante, ¿no? Entonces, para ser justa, yo cuando iba a la universidad me acuerdo que la lectura era siempre la otra, no sé, se insistía en esto, porque era como los intelectuales que tienen, ¿no? Y que quieren la civilización, y esto era todo una cosa sanguinaria, pero debo, en justicia, con textos que estuve leyendo, y que hay quienes también como que prestan atención, que ojo también con ese tonito de este narrador, ¿no? De este narrador que está pintando de esa manera tan bipolar o tan extrema a las clases populares, ¿no? Porque no hay nadie que se salve. O sea, así como los federales o la gente de Rosas, todo lo que no sea como ellos quieren acabar con ellos, ¿no? O son los enemigos. Por el otro lado, un poco se pinta la realidad de la misma manera, ¿no? También como los terribles, los salvajes. De hecho, el grito como de guerra de los federales eran los salvajes unitarios, ¿no? Y acá lo que está haciendo este intelectual al hablar sobre el matadero es tratarlos de salvajes, ¿no? Entonces, de alguna manera está como el ojo por ojo y el equiparar dos cosas muy polarizadas también. Entonces, también como para prestar atención con la manera en la que se está también describiendo a estos personajes. Lo de la carne, entonces, el tema del matadero nos sirve por muchas razones, por la relación con las estancias, con la ganadería, que por supuesto, de forma también muy cliché, uno la asocia con Argentina. De hecho, hoy día estaba mirando en las noticias Suspende el trigger. que el presidente de Argentina decía que no iba a exportar más carne por un tiempo, por el tema del COVID o algo. No, Y yo pensaba sí, justo con la... Pero está el tema de la carne argentina, ¿no? Entonces, como algo sí. muy relacionado con lo nacional, muy relacionado con las bases de poder de Juan Manuel de Rosas, y además muy relacionado con esta idea de la muerte en masa, ¿no? O sea, como no se trata de una vaca que tiene un campesino y que eventualmente la mata para alimentar a su familia, sino que cuando pensamos en un matadero pensamos en cierto, muchos animales que se matan de una manera sistemática. Esto obviamente es del siglo XIX, pero posteriormente la idea del matadero también se usó para hablar sobre el holocausto, por ejemplo. O sea, se ha usado la imagen del matadero para referirse también a otras prácticas muy horrorosas, ¿no? Entonces, como esa deshumanización que permite quitarle la vida a alguien, permite entre muchas comillas, sino como que deshumaniza a tal punto que se genera este distanciamiento y esta muerte frente a la que no se reacciona, ¿no? Y pensar en la imagen de todas estas vacas o reses muy sumisas, ¿no? Y dóciles, yendo hacia su muerte, ¿no? Un poco condenadas. Entonces, esa imagen rectora de este texto como una manera de pensar Argentina en ese momento desde los ojos de Echeverría, ¿no? Como un matadero, un lugar donde estaba esta gente sanguinaria y donde estaba este mundo animalizado que él lo veía como algo digno de la barbarie, ¿no? Y la barbarie que se va metiendo dentro de la ciudad de a poquito, así como Rosas llegó desde su estancia hasta la capital, ¿no? Hasta Buenos Aires, y desde ahí empieza con su poder. También acá el matadero representa eso. Pero dentro del matadero, de la representación de las clases populares de una manera bastante terrible y ofensiva, hay que decirlo también, ¿no? Como en estos tonos, como la misma imagen, ¿no? Blanco y negro, no hay matices en la representación de la gente del matadero, al menos en el texto de Echeverría. Por supuesto era porque quería transmitir un mensaje con mucha fuerza, pero uno se da cuenta de eso, de esa como polarización también de lo que está tratando de narrar. Tenemos la imagen del toro, No. que es importante dentro de este ecosistema porque, bueno, por varias razones. Primero porque el toro representa a España, ¿no? O sea, así como pensamos la carne argentina, si uno piensa en un toro, también una de las primeras cosas que uno asocia es Argentina. Iconográficamente te lleva inmediatamente a Exacto, España. exacto. Y como comentábamos, en el siglo XIX tenemos estas naciones recién independizadas, entonces por supuesto que se quiere rechazar todo lo español. Tanto federales como unitarios quieren rechazar lo español,
Entonces está este matar a este toro, que además iba contra las reglas del matadero. Se nos dice después que se supone que un toro no se podía matar y no se podía comer, ¿no? Esas no eran las reglas del juego, pero como el animal estaba tan embarrado, como que hay toda esa cosa media grotesca de si tiene testículos, si no tiene, como hay como una cosa ahí. Entonces tenemos esta figura del toro acorralado, del toro despedazado, como este símbolo de todo lo español absolutamente arrasado por completo. Otros símbolos que van a ser importantes en este cuento, después vamos a ir párrafo por párrafo mostrando todas estas cosas que les estoy comentando, pero para tenerlos en mente, tenemos, por una parte, como les decía, esta representación del espacio del matadero, especialmente en este momento en el que estamos en Cuaresma, no se puede comer carne, después tenemos la lluvia, la inundación, eso genera más problemas en términos de acceder a la carne o tener acceso a ella, y luego pasamos como a este tercer acto donde vemos, ok, esta gente sanguinaria, luego de que desesperada estaban como abalanzándose sobre los cuerpos de los animales, finalmente se encuentran con este unitario que viene de lo más tranquilo, sin ningún temor, y se encuentra con este mundo, ¿no? Como un poco dando a entender, como mostrando a este unitario que de repente se perdió un día y llegó a la barbarie, ¿no? Así como los intelectuales de repente vieron que la barbarie lo estaba rodeando en su vida, en su día a día, en esta forma de gobierno. Entonces, por una parte, el restaurador, que es Juan Manuel de Rosas, que nunca, como comentábamos antes, es como este dios omnipresente, porque nunca se menciona por su nombre, sino que se habla del restaurador, que era como la forma que se lo llamaba, versus, y el mueran los unitarios, que es esta figura de los intelectuales que miraban a Europa, que por lo mismo los federales los veían como traidores, porque si bien, claro, Argentina se había independizado, ahora estaban turnios, no sé, se les iba un ojo hacia Europa, ¿no? Pensando en Inglaterra, pensando en Francia. Entonces, estaba ahí esa pugna, y eso se va a ver de distintas maneras. Entonces, una de las cosas que va a mencionar el texto, y lo menciona un poco a la pasada, y que es uno de los primeros momentos en que vemos esta violencia entre el unitario y los federales, es que a los partidarios de Rosas se los reconocía no solo por sus ideas dentro de su cabeza, sino por cosas muy visibles en su ropa. Desde su segundo gobierno, Rosas decretó que las personas tenían que usar eso que se ve ahí, que se llamó divisa punzó, si no tengo, si no me equivoco, ¿sí? Divisa punzó, y era punzó porque era ese color rojo que es un color rojo sangre, ¿no? Entonces ese listón que llevaban, y que si se fijan ahí en la foto, bueno, sale Rosas y abajo dice independencia o muerte, vivan los federales, mueran los unitarios, o sea, era bastante, no era solo como pro No era Rosas, una declaración de principio, era era una una... declaración bastante fuerte con todas sus letras, ¿no? Mueran Claro. los unitarios, ¿no? Ya desde, Sí. entonces ese listón que identificaba a los partidarios de Rosa ya nos trae ese color rojo sangre, ¿no? Entonces también nos vuelve a esta imagen, a este universo, a este mundo sanguinario del matadero. Y este unitario, por supuesto, como no es partidario del gobierno de Rosas, no usa la divisa, ¿no? No usa la divisa, y por eso también es una de las formas en que lo reconocen también por otras cosas, pero eso es una de las cosas importantes por las que él demuestra además que él no es parte o no está a favor del gobierno de Rosas. Ahí están más ejemplos de este listón. Y esto, la divisa punzó, esto va a ser importante porque Rosas fue uno de los primeros gobernantes, ¿cierto?, en América Latina, en darle mucha importancia como a la propaganda política. Se vendían muchas cosas con la imagen de Rosas en esa época. O sea, que las personas tuvieran que andar con ese listón, ¿no? Con la cara de él. También se vendían mazos de cartas, por ejemplo, para jugar con la cara de Rosas.
el color rojo, que simbolizaba el ser partidario de Rosas, también empezó a teñir todo tipo de vestimentas y de prendas, y así como los hombres tenían que usar este listón, a las mujeres se les pedía que usaran adornos en el pelo de color rojo, o también otra posibilidad era usar abanicos, como el que aparece en pantalla. Este es un abanico real en una muestra de museo sobre los objetos de la como publicidad gubernamental de Rosa que se usaban, ¿no? Entonces era una manera muy visual también de apoyar, de estar siempre como camiseteado o siempre evidenciando tu apoyo o no. Entonces hay algo con lo visual y con el ojo que va a estar muy presente también en el texto, el tema de ver, la importancia de ver o no ver, la relación entre ver y vigilar, ¿no? La relación entre ver y denunciar. Y otro que me parece muy chistoso el ejemplo, también las mujeres como Los guantes. podían usar los guantes, y los guantes estaban tenían la imagen de rosas, porque la idea era que en esa época te saludaban besándote la mano, entonces besabas a tu gobernador, ¿no? Besabas al restaurador cada vez que saludabas a una dama. Entonces es importante porque estaba en todas partes rosa, o sea, no solo a través de cosas muy horribles como la mazorca, y cómo perseguía a los unitarios y estos listones que usaban todas las personas, sino que también tenía esta producción de todo tipo de objetos. Él estaba en todo lo cotidiano, ¿no? O sea, hasta en las prendas de ropa de las personas entraba, ¿no? Como que nosotros tuviéramos que andar con poleras del presidente, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Todos los días. O sea, es bastante, no sé, fuerte pensarlo así también, ¿no? También, obviamente, estamos lejos en el tiempo y obviamente las cosas han ido cambiando, pero pensar en esa omnipresencia de Rosa, o sea, no solo conformarse, entre comillas, con ser el gobernador de una nación, sino que además introducirse en la vida de sus gobernados a niveles así de cotidianos, ¿no? Como si van a jugar cartas, las cartas tienen que tener la figura de Rosas, ¿no? Si van a salir con un abanico, el abanico tiene que ser rojo porque si no te metes en problemas, ¿no? Entonces, esa visualidad también va a ser rescatada luego por Esteban Echeverría. Entonces, quiero ahora ir al cuento y que nos vayamos fijando en algunos momentos importantes en relación a las cosas que les acabo de mencionar y también a otras. Entonces, lo primero que quiero que miremos es el comienzo del matadero, las primerísimas líneas, donde tenemos este primer intento por buscar un género, ¿no? Porque la manera de empezar, de alguna manera, lo que hace es posicionarse lejos de España. Les leo el pedacito, dice: a pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso, ¿no? Entonces, parte este texto con esta declaración de principios, ¿no? Primero, esto es historia. O sea, si bien va a hablar del matadero, si bien hay cosas que no va a mencionar, esto es real, ¿no? O sea, lo que estoy contando es historia, no es una invención. Pero por otro lado, se separa de la manera de contar la historia que tenían los historiadores españoles. O sea, separarse de este proyecto colonial, separarse del proyecto imperial de España, cosas como los textos de Alfonso X el Sabio, también pensamos todas estas crónicas que para contar la historia de España o del lugar que sea, partían desde casi que Adán y Eva, ¿no? Porque era una manera también de inscribirse dentro del registro autoritario, ¿no? De la Biblia, entonces se hacía como una genealogía que uniera todo. En cambio acá él dice: yo no voy a empezar, ¿cierto? No voy a empezar, yo no voy a contar cómo cuentan los españoles, ¿no? Yo no voy a contar cómo me enseñaron a contar, yo no voy a contar cómo los que nos invadieron, ¿no? Entonces tenemos este primer gesto de: yo vengo a contar la verdad, vengo a contar lo que pasa en Argentina, pero no lo voy a contar como fui adoctrinados, ¿no? O como fuimos adoctrinados en Latinoamérica por los españoles. Yo voy a
contar mi historia de otra manera, ¿no? Y por eso tenemos esta convivencia de distintos géneros también. Es como este texto que está como aprendiendo a caminar, esta cosa distinta de lo que se usaba en el momento. Y por otra parte, y por eso le puse así como al ladito lo de comienzo y presagio, porque comienza con esta declaración de principios, con esta separación de España, pero al mismo tiempo menciona muy a la pasada, y negativamente, ¿cierto? Dice, no empezaré por el arca de Noé, pero menciona el arca de Noé. Y el arca de Noé va a ser una figura interesante e importante en este cuento, porque un poquitito más adelante vamos a tener este gran diluvio, ¿no? Y yo hoy día pensaba cómo los tres textos que hemos leído en el club de lectura han estado relacionados con la lluvia. En el Sí. caso de Pedro Páramo, ¿se acuerdan que cuando se ponía a llover como que se despertaban los muertos y empezaban a recordar y empezaban a hablar mucho más? En el caso de la Amortajada también se pone a llover, ¿cierto? Cuando la están velando y ella escucha los sonidos del agua. Y acá también, ¿no? Acá también está el agua que llega de pronto y que uno podría pensar distintas cosas. Primero, podría llegar a limpiar toda esta sangre, ¿no? Como la posibilidad de limpiar todo este caos, toda esta sangre del matadero. Por otra parte, la forma en que se la interpreta es como un fin de mundo, ¿no? Y los federales piensan, es culpa de los unitarios porque son unos herejes, porque no son católicos, entonces por eso, como en el Arca de Noé, que el diluvio es un castigo, ¿no? El diluvio es un castigo que que salva a Noé y algunos animalitos, ¿no? Entonces, pero está ese castigo divino. Entonces, muy a la pasada, no empezará por el arca de Noé y sin embargo vamos a tener este diluvio. Y por otra parte, se lo piensa como esta naturaleza desbordada, ¿no? O sea, la ciudad, finalmente, y esto vale hasta el día de hoy, ¿no? Cualquier ciudad, por muy civilizada que sea, si viene un gran terremoto, si viene un ciclón, si viene un tsunami, hasta ahí nomás llegamos, ¿no? O sea, como nos sentimos todos muy civilizados y avanzados, pero lo cierto es que siempre dependemos de que la Tierra se mantenga más o menos quieta. Nosotros en Chile lo sabemos muy bien. Me acuerdo al principio del club que alguien dijo hola desde Colombia. Hola desde Colombia. En Chile, ¿cierto? Estamos siempre temiendo que en cualquier momento algo Se se mueve puede un empezar poco. a mover, ¿no? Entonces, Claro. está esa idea de cuando se piensa en civilización y barbarie como dos cosas completamente distintas, y cuando piensan los intelectuales separarse de la barbarie para llegar a la ciudad, ¿cierto? Y para, para, para ser iluminados e intelectuales, finalmente, por mucho que se quiera, la naturaleza nunca se puede domar completamente y siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, y entonces en este caso, Y o siempre va a sea, haber uno también que desde el púlpito saque provecho de aquello. por supuesto que sí, ¿no? Entonces cuando llega esta lluvia, genera todo tipo de desastre, o sea, independiente de lo que quisieran, ni Rosas ni los demás, o sea, de repente trunca todos los planes. Ya es Cuaresma, se suponía que solo podían haber carnes para los niños y para la gente más vieja, pero ahora ni siquiera se puede lograr eso porque con el agua no pueden llegar las vacas. Entonces tenemos esta gran interrupción, que es una interrupción que no viene vía el ser humano, sino que viene a través de las fuerzas de la naturaleza, que me parece además como casi del futuro, o sea, como del cambio climático. Esteban Echeverría venía desde el futuro y nos dijo algo, ¿no? Que no sabíamos. En fin, otro pedacito. Bueno, ahí seguimos con cuando pensamos en este contexto, llegamos a la idea de la carne. Y de nuevo la carne con todos sus significados, o sea, no solamente la carne que se consume, la carne de vaca, sino que también se relaciona con la iglesia, que en este caso, Echeverría, como siendo un gran intelectual, no es católico, entonces le parece que la iglesia obviamente es un cómplice de Rosas, porque Rosas era católico y cierto, entonces hace esa relación entre también el dictador y la iglesia católica, y también la relación con el cuerpo de Cristo va a ser una figura que de hecho cuando capturan al unitario se va a hablar de él casi como que lo crucifican como a Cristo, ¿no? Volvemos a Claro. estas imágenes religiosas al final. Entonces, tenemos no solo un matadero, como que ya podría haber sido un relato bastante fuerte, sino que el matadero
durante la Cuaresma, ¿no? Entonces una fecha religiosa con bastante peso dentro de la tradición católica, y una tradición católica que Echeverría relacionaba por una parte con Rosas y por otra parte más lejos con España, o sea, también como un legado que venía del imperialismo, que venía de quienes colonizaron América. Entonces dice, estábamos a más en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epicteto, sustine, abstine, sufre, abstente, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca la carne, ¿no? Y vamos a tener como un giro bastante perverso en este cuento, como efectivamente la carne busca la carne. O sea, tenemos estas personas que trabajan en el mundo de la carnicería y que finalmente son carniceros de los hombres. O sea, ven en los seres humanos otro pedazo de carne que pueden faenar, ¿no? Y no se hace la distinción. Y acá entonces llega ese gran diluvio que, como les decía, de alguna manera nos remite de todas formas al relato bíblico. O sea, si bien Echeverría lo quiere echar a un lado, sigue ahí, no se puede desligar completamente, y a eso se refiere también muchos críticos cuando dicen que es un texto híbrido, que es un texto que está como tensionado, que se contradice a sí mismo muchas veces, como que no voy a partir por el Arca de Noé, pero casi parece que sí, ¿no? Claro. Pero va a parecer como que es obvio que estoy hablando del Arca de Noé. Entonces están todas esas tensiones, un texto que está como eso, como que todavía no está quieto para ser leído, como que fuera un animal enjaulado. Entonces dice, sucedió pues en aquel tiempo una lluvia muy copiosa, los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida de la ciudad rebosaban en acuosos barros, ¿no? Entonces, importante cómo esta lluvia también afecta a la ciudad, ¿no? Como la ciudad, como este ejemplo de la cultura, y estas ciudades con las calles, pensemos así, Buenos Aires, una ciudad muy bonita, y como las calles llenas de barro, cochinas, ¿no? O sea, como embarrada, sucia, ¿no? Sucia esta imagen de la ciudad y de la cultura, de las luces. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían, el fin del mundo está por venir. La cólera divina rebosando se derrama en inundación. Ay de vosotros pecadores, ay de vosotros unitarios impíos que os mofáis de la iglesia de los santos y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor, ¿no? Entonces como muestra esta actitud fanática también de este grupo de gente que cuando llega algo como un diluvio, también se lo achacan a los unitarios, ¿no? O sea, Claro, como que como era todo lo malo, todo viene está por... todo, la sociedad ahí está claramente dividida. Claro, Los entonces unitarios. está esa demonización del otro, pero me parece igual, insisto, importante recalcar cómo la demonización también es hacia el otro lado. Lo que pasa es que de Sí, repente uno se inclina desde su lectura, pero está esa demonización del otro lado. Tampoco vemos del otro lado un intento de comprender a ninguno de estos personajes, ¿no? no, en lo absoluto. Ni de diálogo, ni de posibilidad de nada. Hay como un choque eléctrico, ¿no? Un cortocircuito entre estas dos figuras. Luego, eh, como les decía, una de las constantes que se van a ver también en el texto va a ser esta idea del ojo, del mirar, del estar vigilando, del dar testimonio, del espectáculo, ¿no? Las descripciones de lo que vemos son bien terribles, y por eso les pedía perdón al comienzo del club, ¿no? Son bien gráficas, no escatiman detalle, y se relacionan, según algunos críticos, con que en esa época ya estaba empezando a ingresar la fotografía en el mundo, ¿no? En la vida cotidiana. El daguerrotipo, por supuesto, no estamos hablando de cámaras digitales ni mucho menos, No, pero de a poquito estaba esta idea del daguerrotipo, de la fotografía, y de cómo la fotografía separa la distinción, o sea, hace borrosa la distinción entre objeto y sujeto, porque ahora no es la persona la que mira, sino que la cámara que saca la foto, ¿no? Y mira por nosotros, ¿no? Y eso va a ser el comienzo también de que las fotografías luego se empiecen a usar por la policía, o sea, las fotografías se usan para vigilar, para ver a los más buscados, la gente que hay que perseguir. Entonces, la fotografía se vuelve también esa arma, la idea de ver, de vigilar, y lo que se va a ver mucho en el texto de Echeverría, por una parte, es este espectáculo del matadero, que se va a describir con mucho detalle, mucha brutalidad,
Y también la idea de esta vigilancia entre las personas del matadero, esta descripción previa cuando unos se están robando unos pedazos, ¿cierto? Unos interiores y la otra se lo quita y se están como todos intrusiando quién se lleva algo que no debe. Entonces esa vigilancia entre los distintos miembros del matadero y esta idea de los soplones, ¿no? Como esta red de soplones luego dentro de la sociedad, ¿no? Esa vigilancia que no es solo de máquinas, sino que también entre las mismas personas y que forman parte de, o sea, y que hacen posible un régimen como un régimen totalitario. Entonces, la descripción dice, siguió la matanza y en un cuarto de hora 49 novillos se hayan tendido en la playa del perdón, se me fue. Del matadero, desollados unos los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces, de nuevo, la idea del espectáculo, ¿no? Esto podría haber dicho otra palabra, ¿no? Pero dice el espectáculo porque se muestra de esa manera, un espectáculo terrible y que nos duele pero es la idea del espectáculo. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Acá vienen esos momentos donde yo digo, y muchos otros críticos llaman así como levantan las alarmas, ¿no? Estos momentos en que se mira a cierta parte de la sociedad de una forma bastante en blanco y negro, ¿no? Y no, sin tratar de profundizar o entender mucho más. Pero para que el lector pueda percibirlo, un golpe de ojo preciso es hacer un croquis de la localidad. Y acá viene lo que comentábamos antes. Por una parte, la idea del golpe de ojo preciso, la importancia de mirar, que esto se vea. O sea, yo lo voy a contar porque quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos, si bien no, ustedes no están ahí. Se los quiero pintar a ustedes, ¿no? Y por eso la imagen también del croquis. Echeverría le gustaba además mucho, le gustaba dibujar. Entonces, esta convivencia de distintos géneros, no solo géneros literarios, sino que también podríamos pensar acá, es como que estuviera narrando y de repente nos pusieran un croquis, ¿cierto? Un dibujo de lo que está sucediendo, y él trata de pintar, de dibujar con la pluma, ¿no? Vamos a tener también una distinción entre lo que se dice, lo que se calla, lo que está disponible para ser entendido por quienes leen. Entonces acá hay un pedacito que dice, varios muchachos gambeteando a pie y a caballo se daban de vejigazos o se tiraban bolas de carne, desparramando con ellas y su algaraza la nube de gaviotas que columpiándose en el aire celebraba chillando la matanza. Oíanse a menudo, a pesar del veto del restaurador, acá alguna de las veces que se menciona como el restaurador, y de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial, de nuevo esta insistencia en lo bestial y lo animal de este grupo, Claro. que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos, con los cuales no quiero regalar a los lectores, ¿no? Entonces acá también hay otro momento en que él dice como, les he mostrado todas estas cosas horribles, ellos están hablando, pero yo no quiero que ustedes lo escuchen, ¿no? Están siendo tan groseros que yo no voy a reproducir, ¿cierto? Él habla. Y lo que dice Pigla y otros escritores es que acá también vemos esta distinción entre la escritura y la oralidad. O sea, por una parte la formalidad de la escritura y lo que está haciendo él al contar este retrato, y por otra parte la oralidad que se relaciona con algo más inculto, ¿no? Y él que hace esta distinción y dice, no, yo no, como que apagar el sonido, así como apagar el micrófono acá en Zoom, ¿no? Le apago el micrófono a esta gente, usted no las van a poder escuchar. Que si bien lo que está tratando de hacer, obviamente, es evitarnos como un mal rato, o a sus lectores evitarle un mal rato, por otra parte, de todas formas, es un cierto gesto de censura, ¿no? Él mismo, estamos diciendo, hay cosas que no les voy a contar, ¿cierto? Hay cosas que no le voy a regalar a mis lectores, por alguna razón. Él también está manipulando la información porque quiere choquear, ¿cierto? Y lo logra, Sí, por supuesto, claro. ¿no? Y de algo que era real, que era esta gran violencia que existía en Argentina en ese momento, pero por otra parte, claro, uno piensa, claro, no se trata de meter nunca en ninguno de estos otros personajes, o entender cómo fue que llegó a transformarse en el Matarife, o cómo fue que llegó a esto, ¿no? Sino que es desde, de alguna manera, este narrador también juzga, es un juez, igual como el juez del matadero, solamente que es un juez que se relaciona con lo intelectual, con la civilización, pero es un juez, mal que mal, ¿no? Entonces, es un cuento que complica al lector, es como de repente como, chuta, tampoco me cae tan bien el narrador, No, pero, ¿no? pero ¿sabes qué, María José? Ahí igual, de todas formas, le da voz y lugar a esta gente del matadero.
a través, digamos, pero le da voz y lugar, y él lo está, pero él controla como milimétricamente cuánta voz te voy a dar. Por ¿no? cierto que sí, por cierto que sí. Pero lo que tiene de bueno, me parece, o sea, no sé si buena es la palabra, pero creo que es muy honesto en decir, esto es lo que le estoy mostrando, hay cosas que no. Él mismo asume que su retrato no es total, ¿no? Entonces también en ese sentido tampoco él dice, esta es la única verdad. Él va a decir, hay cosas que no le estoy mostrando, pero va a usar estas palabras muy fuertes cuando habla, incluso las palabras son bestiales, o sea, incluso el lenguaje es bestializado en el matadero, no solo las acciones, sino que también el lenguaje. Y luego dice esto que me parece central. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para vista, perdón, se me borró una palabra, era para ser vista, no para ser escrita, ¿no? Entonces, esta idea de lo visual versus lo escrito y cómo la escritura nunca es, esta frustración también del escritor de sentir que la escritura no es capaz de capturar algo, sobre todo capturar algo muy horrible, y que es algo que se mantiene luego en escritura del trauma, y si uno piensa en escritura sobre las diferentes dictaduras en Latinoamérica, la escritura sobre el Holocausto, la escritura sobre la bomba atómica, ¿no? Tenemos muchas veces ese discurso de narradores, escritores en poemas, en cuentos, en novelas, donde está voy a escribir sobre esto porque es importante escribir sobre esto, pero al mismo tiempo lo que estoy escribiendo nunca va a ser suficiente, ¿no? Como yo quiero contar esto porque es importante que lo vean, pero no lo están viendo y eso hace toda la diferencia, ¿no? Entonces está esa reflexión constante en este texto también. Y luego tenemos, ¿cierto?, el momento en que, no es este, pero cuando están hablando del toro, se lo va a relacionar también con el unitario, que empieza a ser este otro presagio. El texto un poco va viajando en el tiempo, nos va dejando ver como pedacitos del futuro antes de que lleguen, ¿no? El arca de Noé aparece antes de que llegue el diluvio al cuento. Se menciona el unitario antes de que aparezca el unitario. Entonces, cuando se está persiguiendo al toro, dice, es emperrado y arisco como un unitario. Y al oír esta mágica palabra, todos a una voz exclamaron, mueran los salvajes unitarios, ¿no? Y de nuevo esta idea de los federales que hablan de los unitarios como salvajes, ese es el adjetivo que se usa, y por otra parte tenemos a este narrador que también los menciona como salvajes y como bestias. Luego tenemos este otro momento que es como, así como el momento del niño degollado, que es horroroso y que pasa así como, pasa colado, y uno, como, porque sigue, como que uno se distrae con el toro también y sigue al toro junto con los carniceros. Luego también tenemos un momento en que aparece un gringo, un extranjero que estaba por ahí montando en su caballo y de repente se cae, se empantana, y él lo dejan ir, ¿cierto? No pasa nada. Y dice, salió el gringo como pudo después a la orilla, más con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que un hombre blanco pelirrubio, ¿no? Entonces, de nuevo, todas estas imágenes del cielo, del infierno, ¿cierto? De los condenados, o sea, tenemos todas estas imágenes que llegan, y si bien Echeverría no quiere marcar la narración en la Biblia como los cronistas españoles, siempre, las imágenes bíblicas están en todas partes en este matadero. Y acá, cuando les comentaba las cosas que se callan, las cosas que se ven, y también los ojos que se hacen los lesos, ¿no? Los ojos que no ven. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos lo del toro? Que dice, un toro en el matadero era cosa muy rara y aún vedada. Aquel, según reglas de buena policía, debía arrojarse a los perros, pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo, ¿no? Como, ok, voy a hacer como, no voy a mirar, ¿cierto? Me voy a hacer el tonto, y entonces vamos a comernos a este toro porque está esta escasez, ¿no? Está esta necesidad, está esta hambre, pero está de nuevo esta idea de qué pasa con los ojos. Por una parte podemos mirar todo, está esta idea de vigilancia, está Juan Manuel de Rosas todopoderoso, presente en todas partes en este cuento, si bien nunca aparece, pero por otra parte hay ojos que no ven, o sea, los ojos también pueden no ver, ¿no? Así como Echeverría puede decidir no escuchar, también el del matadero puede no ver. Y luego entonces acá va a aparecer el unitario, y nos vamos acercando ya al final de esta historia, ¿no? Después de que persiguen al toro, matan al toro contra todas las reglas, entonces estamos preparados para esta escena para pensar, ok, esta gente es bestial, está desesperada, está muerta de hambre, son absolutamente violentos, no distinguen entre seres humanos y como este niño que murió y un toro, ¿no?
y ahora llega él, ¿no? Llega el unitario todo tranquilito al matadero y se encuentra con esto, ¿no? Y nosotros ya como lectores venimos, ya sabemos quiénes son estos personajes y un poco nos aprostamos a ver ya esta gran transgresión de hombres con hombres, ¿no? Ya no la relación con los animales. Entonces dice, más de repente la ronca voz de un carnicero gritó, allí viene un unitario, y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. Ojo, de nuevo, se vuelve a mencionar a este grupo de gente como chusma. O sea, Sí. de nuevo para distinguir el tono con el que se está haciendo narrada la historia. No le ven la patilla en forma de U, no trae divisa en el fraque. De nuevo, ¿se acuerdan lo de la divisa punzón? Entonces le dicen, no trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero. En la época en que se cuenta la historia del matadero, se supone que murió la mujer de Juan Manuel de Rosas. Cuando murió la mujer de Rosas, decretó luto, todos tenían que ir de luto por la muerte de esta mujer. Y además, la mujer de Rosas era como la santa patrona del matadero, ¿no? Era como amiga de los carniceros y siempre los ayudaba. Entonces, aparte, el grupo del matadero eran particularmente fanáticos de la figura de esta mujer. Entonces, este hombre no solamente no usa la divisa punzó, que dice que no es partidario al régimen de Rosas, sino que además no está de luto. O sea, como otro desacato más, otra blasfemia, ¿no? Dos faltas, no está de luto por dice, en el fraque ni luto en el sombrero, y dice, perro unitario, y de nuevo la lógica de lo animal, ¿no? Perro unitario, salvaje unitario, es un cajetilla, monta en silla como los gringos. También la distinción con lo extranjero, desde ese bando, ¿no? Miraban a los unitarios como traidores, porque estaban siempre mirando hacia Francia, mirando hacia Inglaterra como modelos, como ejemplos de vida. Entonces, bueno, esta es una imagen de la novela gráfica, ahí viene un unitario. Y entonces, y ojo con la descripción, o sea, después de toda la descripción de esta chusma, de este grupo que es descrito con tanta bestialidad, con tanta suciedad, miren cómo se describe al unitario. Y dice, eres tú un joven como de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona. O sea, nunca habíamos escuchado una palabra así en todo el texto, ¿no? Claro. Ningún tipo de descripción ni remotamente parecía, ¿no? Gallarda y bien apuesta persona, que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones, trotaba hacia barracas muy ajeno de temer peligro alguno, ¿no? Entonces va esta persona muy linda y bien portada en su caballito, ajeno y no sabe con la chichita que se va a curar, ¿no? O sea, no sabe con lo que se va a encontrar en el matadero. Pero de nuevo, ojo con la manera de describirlo, ¿no? Después de la chusma, del horrendo, del asco, de los perros, y que ellos también lo ven como un perro, que es como gallardo y bien apuesto, ¿no? Gallardo y bien apuesta persona. Y bueno, lo atrapan, ¿no? Lo afeitan y luego viene la escena de tortura, que es una escena, por supuesto, muy, muy fuerte. Hay algunos críticos que incluso quieren verlo como una escena de posible violación que bueno, está ahí en el aire también, como una posibilidad, pero lo que se menciona acá, ¿cierto? Dice, una tremenda carcajada y un nuevo viva estertorio volvió a victoriarlo. Qué nobleza de alma, qué bravura en los federales, siempre en pandilla cayendo como buitres sobre la víctima inerte. Entonces ese es un comentario del narrador, y dice, de Huella lo mata 7, quiso sacar las pistolas, de Huella como al toro. Entonces de nuevo esa equiparación del toro con el unitario. Pícaro unitario, es preciso usarlo, tiene buen pescuezo para el violín, tócale el violín, de nuevo como degollarlo, ¿no? Tiene buen pescuezo para el violín, mejor es resbalosa. Y resbalosa, hay un poema que se publica como por los mismos años en los que Esteban Echeverría está escribiendo El Matadero, que se llama La Resfalosa, con F, no con B corta, que por ahí tenía el nombre del autor, Hilario Ascasubi, creo, y se publica, claro, como 1839 por ahí, y es un poema, lo pueden buscar por ahí, donde cuentan también la tortura de un unitario en manos de la mazorca de Rosas, y se habla de la resbalosa, que es horrible, pero torturan a la persona sangra mucho y se arma un charco de sangre a los pies y luego lo sueltan. Y cuando sueltan, como la persona se resbala,
¿no? En su propia sangre y muere, y cae, y ahí, bueno, ya lo caen sobre él y lo matan, ¿no? Entonces, pero esta escena muy, muy sangrienta y muy terrible, y que de alguna manera hermana estos dos textos, el matadero y la resfalosa, que es este poema tremendo, ¿no? Pero de nuevo, esta imagen muy grotesca. Siguiendo con esa escena muy, muy brutal, el narrador, de nuevo, que si bien se quiere separar de toda esta tradición, vuelve a imágenes de Cristo para hablar de el martirio y como casi crucifixión del unitario, y dice: mueran, vivan, repitieron en coro los espectadores. De nuevo la idea de toda esta tortura como un espectáculo. Esto no es algo que está siendo hecho a escondidas, ¿no? No es algo que lo están agarrando y se lo están llevando a algún lado clandestino, está allí siendo contemplado por todas las personas del matadero, ¿no? Entonces está esa brutalidad también del espectáculo, de algo que son tan impunes que no, ni siquiera se necesitan esconder, ¿no? Lo hacen ahí y todos lo están mirando, ¿no? Y atándole codo con codo, entre moquetes y tirones, entre vociferaciones e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco del tormento como los sayones al Cristo. Entonces aparece de todas formas la figura del Cristo, y que también muestra la inconsistencia entre estos personajes que se supone que deberían ser muy católicos, respetando la Cuaresma, ¿cierto? Semana Santa, como todo ese tiempo, y estas escenas que son como de Viernes Santo, ¿no? Estas escenas que son como de crucifixión y tortura, y ellos no se están dando cuenta que están repitiendo esa historia, ¿no? Y entonces, y le vuelven a preguntar, ¿no? ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial. De nuevo esa palabra, ¿no? Como vuelve y vuelve. Esas son vuestras armas, infames. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellas en cuatro patas, ¿no? Entonces aquí ya es la última, así ya como confrontación. Está atrapado, no le queda mucho tiempo a nuestro unitario en el cuento, a este personaje, pero está esta confrontación de ustedes son fuertes, sí, pero son fuertes como las bestias, ¿no? Y deberían andar en cuatro patas como el tigre, como la pantera, ¿no? Ya la animalización completa, como mostrarle el espejo a la cara, así como, pero ustedes también son animales, ¿no? Ustedes también son animales. Y por último, claro, ya el joven muere, en una escena que es muy gore. Yo encuentro que esto es como para que lo firme Tarantino. Así como el matadero filmado por Quentin Tarantino. Pues claro, es como que explota, como que, ¿cierto? Hay una escena bien horrible, pero luego de este momento viene este párrafo final que de nuevo es estos como movimientos que tiene el texto, en el que pasamos de unas partes que parecen muy un cuento de ficción, otras partes que parecen manifiesto, que parecen denuncia, y acá terminamos como con esta casi moraleja o consejo, ¿no? Volvemos a aterrizar esto a la realidad, casi como para dejar un mensaje para la posteridad, que dice: los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles. Ojo, de nuevo ahí, así, claro. full blasfemia total, ¿no? Como los Sí. carniceros son los apóstoles, algo que les iba a doler obviamente leerlo a ellos, que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina. Acá se menciona el pasar, ¿no? Rosina. Y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero ni salvaje ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces. O sea, de nuevo ahí aparece Francia, ¿no? Llega al final del texto, y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero, ¿no? Como el matadero es este micromundo que representa todo lo que, o sea, nos muestra en miniatura todo lo que estaba pasando en Argentina, y que también muchos críticos, relacionándolo con el auge de la fotografía, dicen que de alguna manera Echeverría está tratando de replicar los mecanismos de hacer un close-up, ¿no? De hacer un zoom-in, ¿no? Partimos de lo grande, de esta situación, la Cuaresma, la ciudad, Argentina, Buenos Aires, y llegamos al matadero, y de ahí, ¿cierto? Nos enfocamos en eso, pero en ese close-up se representa todo lo que está afuera, ¿no? No es una se me fue la palabra.
no es algo aparte, ¿no? Si bien pareciera que es algo aparte, el matadero es algo que no queda como en el centro de la ciudad, sino que queda apartadito, pero sin embargo eh, es Argentina, ¿no? O para los intelectuales de la época, eso es lo que Argentina se estaba convirtiendo o hacia dónde se podía ir si es que seguían las cosas como estaban, ¿no? Entonces termina este cuento con este final atroz, ¿no? Porque no es como que se salve, no es, termina con esta persona muerta y volvemos a este narrador que nos da este último comentario, ¿no? de los carniceros apóstoles y mezclando todas estos lenguajes y haciendo la distinción entre los carniceros y los patriotas ilustrados, que son los verdaderos patriotas, cuando eran tratados como traidores muchas veces. Entonces, esos eran como algunos momentos que quería que nos fijáramos sobre el matadero, como el camino que nos va mostrando, y luego, como decía Domingo, esto se convierte en este nacimiento muy grotesco y sangriento, pero que da vida también a la literatura argentina de ahí en adelante, y donde volveremos también a estas figuras. El mismo Piglia vuelve a Rosas en Respiración Artificial, ¿no? Entonces, como volver a la figura de Rosas, pero también volver a esta tensión entre lo desconocido, la barbarie, también la fascinación. Te comentaba entre bambalinas ahí el niño proletario, ¿no? De Osvaldo Claro, Lamborghini. absolutamente, e incluso también el propio Borges, ¿no? O sea, Claro, sí. Borges Claro. cuando esa fascinación que él también tiene como por los gauchos, que también los va a recuperar en sus textos, en ese cuento tan famoso En el Sur, donde tenemos esta persona que va a morir y se quiere ir a morir al sur y sale a pelear, ¿cierto? Como en un bar, ¿no? Para elegir una muerte más heroica que morir en un hospital. Entonces, toda esa tensión entre civilización y barbarie, cuando hay un germen de barbarie dentro de la civilización, toda esa tensión, esa como electroshock, va a estar en mucho de la literatura argentina. Entonces, está este referente, por cierto. Y María antes José, sí, no quiero ser aguafiestas ni nada, pero te aviso que quedan sí, lo 15 acabo de minutos ver. para... Ya, ok. Sí, lo acabo de mirar, pero porque Porque les después no me comento. diga, oye, nadie me avisó. No, gracias por avisar. No, para los que están conectados, que hoy día yo me tengo que desconectar como 8:30 bien en punto, entonces por eso las había pedido que me avisaran, porque de repente me embalo mucho, pero quiero igual tener esos minutitos breves para preguntas, y si hay más preguntas, me escriben por favor a mi email y voy a tratar de ser rápida en responder, porque entiendo que tal vez nos vamos a quedar con ganas de conversar de algunas cosas. Absolutamente. Y puse esto porque no fui capaz de poner ninguna imagen de un matadero, voy a poner vacas felices con una florcita. Pero lo que quería decir antes de pasar a las preguntas o a los comentarios es que en el mes de junio nosotros habíamos propuesto que el público, las personas que vienen al club o que tienen ganas de venir al club, eligieran un libro. Nosotros tratamos de ir un autor, una autora, y así entonces nos tocaba una autora, y entre todos los comentarios que recibimos, uno que se repitió un par de veces fueron libros de Gabriela Mistral. También habían un montón de otros comentarios que era literatura que no era latinoamericana, por ejemplo, o eran autores. Entonces, que sepan igual que todos aquellos que participaron con sus comentarios, todo eso no lo botamos a la basura, lo guardamos, y de hecho los vamos a tomar en cuenta para el segundo semestre, porque hay textos, no sé, Drácula, por ejemplo, lo queremos incluir de todas maneras, entonces va a ser probablemente en agosto, en algún momento del segundo semestre. Hay varios textos ahí a los que queremos llegar. Pero para este mes de junio vamos a leer a Gabriela Mistral. Nos pareció como un buen cierre además para este ciclo, y habían varias personas que tenían ganas de hablar de poesía un poquitito. Entonces tenemos dos opciones dentro de la opción Gabriela Mistral, que es el libro Tala o el libro Lagar. Entonces lo que queremos hacer ahora, Mónica va a poner, supongo que lo están viendo en pantalla, Lo estamos viendo en pantalla, sí. las dos opciones. Entonces nos gustaría a todos nosotros, los que organizamos este club de lectura, si pudieran, por favor, elegir la opción que más les gusta. De todas formas, les adelanto como spoiler que no sé, si sale Lagar, yo igual les voy a comentar un par de cosas de Tala y viceversa, porque esos dos libros están muy conectados. Entonces,
para que sepan, no es que, yo sé que la decisión puede ser difícil, pero no es que van a perder el otro libro completamente, porque de alguna manera lo incluiré. Entonces, si pueden ahí ir contestando para tomar una decisión y ya después poder anunciar oficialmente por redes sociales cuál es el texto que vamos a leer, porque las personas que no estén aquí hoy día, para que sepan cuál es el libro a leer próximamente. Entonces, no sé, Domingo o Mónica, cuánto rato, o si ya hay respuestas, pero para que Llevamos vayan... el 60% de personas, ahí ya subió a 70, 73, ¿Ya? todavía están votando, así que ahí lo dejaría unos Es una segunditos decisión más. fácil. ¿Ya? Exacto. Vamos en el 80. Pueden votar también los panelistas por si acaso, así que pueden incorporar sus preferencias. Uh-huh. Ahí estamos en el Genial. 80, parece que ahí nos quedamos. Ah, no, 83. Van 26 personas de 31. 32, 81. Ya nos queda ahí. Parece que ahí estamos. Ya, voy a finalizar entonces la Eso. votación. Y vamos a ver los resultados. Bacán. Entonces, según la votación, el 67% de ustedes prefiere que leamos Tala versus el 37% que prefiere Lagar. Entonces, decidimos en este momento, ahí Domingo es nuestro notario. Lo estoy anotando, lo estoy anotando. Vamos a leer Tala. Tala, por si acaso, bueno, y muchas, no sé si todas, pero digamos casi todas o muchísimas de las obras de Gabriela Mistral están disponibles de libre acceso vía la DIVAM y otros sitios. Creo que Memoria Chilena también tiene varios textos de Gabriela Mistral, así que es fácil de acceder al texto, independiente de si tal vez se quieren aprovechar de comprar el libro y hacer anotaciones, siempre es bienvenido, pero nuestra idea como club de lectura es que leamos textos que sean de fácil acceso y ojalá muy fácil acceso, de acceso digital también. Para Por cierto no... que va a estar en la guía temática, María José, así que como Por todas supuesto, todas las otras todos los sesiones. recursos. Entonces va a Sí. estar ahí también. Entonces, para que sepan, vamos entonces a leer Tala. Yo les voy a hablar de todas formas un poquitito de Lagar, así que, y eso quedará para la próxima fecha, que es la última sesión del Club de Lectura de Literatura Latinoamericana, y luego en julio descansamos y en agosto volvemos con un nuevo ciclo que estamos definiendo y que les comentaremos tal vez la próxima sesión, capaz que ya tengamos listo un poco las ideas para poder ir comentándolas con ustedes. Sí, Claro. sé que hay unos poquititos comentarios, no sé si Sí. Domingo de repente... Ahí, no, vamos a darle el pase inmediatamente a Andrea en honor al tiempo. Porque creo que mencionabas por ahí que habían como 3 comentarios, por último tal vez podrías leer los 3 de una y así yo respondo y los uno las 3 cosas y ahí después damos el cierre y terminamos. Perfecto. Entonces, los dos primeros son de Iván Domínguez. Él nos dice, es interesante el narrador de este cuento, ya que está presente todo el tiempo en la caracterización de los personajes que pululan por el matadero, mediante un lenguaje irónico que denuncia la monstruosidad de estos seres sedientos de sangre. Segundo comentario nos dice, la visión del narrador es bastante negativa y despectiva con respecto a los personajes del juez del matadero, del matasiete y de la gente que vive alrededor del lugar. En cambio, caracteriza heroicamente al personaje del joven unitario como un mártir. Claudia nos dice, cuando mencionas que venía del futuro, me acordé de la frase. Quizá llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, sin permiso de la autoridad. Todo tan vigente. Sí. Luego tenemos unas felicitaciones y también los saludos. ¿Luego qué? Tenemos unas felicitaciones y saludos. Muchas gracias por las felicitaciones y por los saludos, y muchas gracias a todos por conectarse hoy día y por leer El Matadero. Muy bien. Porque el Matadero, claro, tal vez no es un texto tan atractivo como otros que tal vez siempre quisieron leer La Amortajada y aprovecharon, o siempre quisieron leer Pedro Páramo. A veces El Matadero, para personas que no están tan relacionadas con el mundo de los libros, no es una referencia tan constante o tan presente como otras, ¿no? Entonces, pero sin embargo es tan importante, ¿no? Es esta semilla, es este primer cuento y tiene tanta fuerza, es como una granada, no sé, como que en cualquier momento nos va a explotar en la mano, es muy
muy fuerte este texto, y que es a la vez una denuncia y es a la vez esta representación de un momento político muy, muy terrible, y tenemos mucho en la historia de la literatura latinoamericana acerca de representaciones alegóricas de regímenes dictatoriales, o sea, a todo nivel, cuando pensamos en cosas como, no sé, Casa Grande de José Donoso, ¿no? Montón de historias donde se repliega, ¿no? se reproduce esta violencia en otro territorio. Entonces, en este caso en el matadero, en el caso de José Donoso en la casa familiar, y la relación entre los sirvientes y los patrones, ¿no? Se reproduce una lógica de violencia que nos habla también del periodo histórico del que es difícil hablar. Entonces yo creo que, como los comentarios que mencionaron, en primer lugar, claro, es un narrador súper interesante, porque es un narrador que por cierto tiene esta mirada muy despectiva, como les dije, es muy despectiva, pero de alguna manera creo que es porque es la forma que tiene de hacer su denuncia, ¿no? Como no voy a pararme a ver matices, como yo quiero decir que lo que está pasando es horrible, ¿no? Como yo quiero gritarlo y decirlo con todas sus letras y decirlo de la manera más violenta para como despertarlos y choquearlos, ¿cierto? A todos ustedes, ¿no? Entonces, probablemente por ahí va esa intención de ese narrador que de alguna manera no se va a querer meter en por qué la gente del matadero trabaja en el matadero, o por qué son indolentes de la forma en que lo son, o indiferentes, porque no hay momento, ¿no? Yo quiero transmitir este mensaje urgente, esta denuncia urgente de lo que está pasando, ¿no? Que uno podría pensar cuando está pasando algo horrible, claro, está esa urgencia, ¿no? Como de quiero hacer esta denuncia, ¿no? No empezar no es un tratado, no es una novela donde tal vez hay más tiempo para desarrollar las cosas, acá es un cuento, y como dice Cortázar, no tiene que golpear por nocaut un cuento, y este cuento nos quiere noquear. Entonces está esa, y por eso tenemos esto contado tan en blanco y negro, y donde tenemos este ejercicio de mostrar al otro como un animal, ¿no? El salvaje unitario, el unitario como el toro, y por el otro lado, el otro personaje que habla de estas bestias, que no solo son bestias en las acciones, al trabajar en el matadero y son carniceros, sino que además son bestiales incluso en la manera de hablar, ¿no? O sea, y en esta manera de describirlo. Pero de nuevo tiene que ver con esa intención de denuncia tan fuerte y tan urgente, que si bien es tan urgente, no se atrevió o no fue publicado en vida de su autor, y fue publicado muchísimo después, pero sin embargo sirvió como base para un montón de otras historias, y se vuelve ese texto cuando hay representación y experiencias de dictaduras, porque de nuevo está esa representación del matadero y el espacio del matadero. Y por otra parte, lo otro que comentaban, que era lo del futuro. Yo también marqué esa frase, se me olvidó poner en el PowerPoint, porque yo lo leí y era como, esto es casi como el coronavirus, así como que ya no se va a poder hablar con un amigo en la calle. Obviamente a lo que se refería Echeverría era no poder hablar por temas de unitarios, ¿no? Y de sospecha política de unos contra otros. Pero claro, uno pensaba en cómo ahora, no ahora, porque ahora estamos un poco más libres, entre comillas, pero como en algunos momentos uno no podía estar conversando con alguien en la calle, ¿no? Y menos sin mascarilla, ¿no? Entonces todas esas distintas vigilancias y distintos mecanismos de control, que en este caso por controlar una pandemia, y es distinto, no es lo mismo, por supuesto que es completamente distinto, pero esta idea de no ser libre para moverse, no ser libre para respirar, no ser libre en las cosas más cotidianas, ¿no? Está vigente. Que está vigente, y que nos afecta tanto, ¿no? Y que en el caso del cuento en particular de Echeverría tiene que ver con esa omnipresencia de Rosas, y que se puede trasplantar a la omnipresencia de cualquier gobierno totalitario, ¿no? Que tiene ojos en todas partes, que existe esta paranoia de te pueden estar vigilando, y qué sé yo, y está hasta en los actos más cotidianos, ¿no? Entonces está esa vigilancia y ese estar en todas partes, y yo creo definitivamente que él, o sea, Echeverría mismo decía en sus textos que él quería, o sea, estaba buscando una manera de contar el futuro de Argentina, o sea, estaba tratando de armar esa literatura nacional y cómo se cuentan, y si bien estaba súper consciente de que estaba usando un montón de recursos que venían de afuera, sí estaba la distinción de no vienen de España, ¿no? No quiero contar cómo cuentan los españoles, pero sí sabe que está muy influenciado por el romanticismo alemán, por el romanticismo francés, inglés, ¿no? Todas estas referencias que son parte de su educación,
pero con eso él quiere construir algo nuevo, y por eso tenemos este texto que es tan raro, ¿no? Como que no calza en un solo género, en una sola tradición, nos está contando muchas historias a la vez, y por eso también nos habla como de distintos tiempos. O sea, si bien nos está hablando de la particularidad del gobierno de Rosada en Argentina, uno lo podría usar para hablar de tantas otras cosas distintas, ¿no? O sea, uno puede usar esta figura para representar tantas otras cosas distintas. Entonces, por eso esta semilla, este texto tan rico, pero a la vez tan violento, porque por supuesto en las bases de Latinoamérica, ¿no? y su construcción como país también hay mucha violencia, o sea, innegable que también es algo que está ahí, no solo se armó todo esto con ideales e ideas ¿cierto? Y palabras bonitas, sino que también pasaron hechos de violencia, y acá está esta denuncia urgente en este texto tan raro, ¿no? Que como que va mutando, como yo siento que de alguna manera va mutando para tratar de transmitir su mensaje de la manera más poderosa que pueda, ¿no? Entonces, para que ni siquiera el lector se pueda quedar como cómodo y decir, ok, estoy leyendo un ensayo, o estoy leyendo un cuento, o estoy leyendo un cuadro de costumbres, ¿no? Sino que como que no sé dónde estoy, ¿no? Y en esta incertidumbre y en este desconcierto también uno se despierta, ¿no? Uno está súper alerta porque no sabe como qué va a pasar, de dónde, como partimos, al tercer párrafo tenemos una inundación, o sea, es como hay sangre y hay agua, y es como que estamos metidos como en este torbellino de cosas que están pasando muy brutales, ¿no? Entonces, me parece que tiene toda esa fuerza, ese texto, y que nos interpela todo este tiempo después, además. O sea, piensa en un texto de 1840, o sea, publicado en 1870, pero un montón de años. Sin embargo, claro, ahí está, ¿no? Súper presente. Bueno, listo. María José, agradecer, bueno, la participación de todas y todos, la paciencia, ¿no? de algunos que tuvieron algunos inconvenientes, les pedimos disculpas. A todos los que están detrás del ecrán, Mónica, Pablo, Mariana, Andrea y Alfredo, pueden ver nuevamente esta sesión y las anteriores en nuestra guía temática y a través del Facebook Live de Biblioteca José. Y como ya se decidió, esperamos que hayan disfrutado esta actividad y los esperamos nuevamente el miércoles 16 de junio con el título Tala, de Gabriela Mistral. Y atentos a la guía temática. Sí. Y muchas gracias a todos por conectarse una vez más, y cualquier cosa, se me olvidó ponerlo acá, pero saben, mi correo electrónico es mjnavia@uc.cl, y cualquier pregunta o comentario que se les ocurra después, ahí estoy para que conversemos un ratito. Así que sí, muchas gracias a todos, porque también me voy a desconectar, así que gracias a todos ahí los héroes detrás de pantalla, a todas las personas que me ayudan bondadosa y generosamente y luminosamente en cada una de estas sesiones, todos los chicos de la Biblioteca de Humanidades. Así que chao, buenas noches y nos vemos en junio. Chao, María José. Chao, chao.